Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosa tarde. Estamos aquí reportando en vivo y a todo color, muchos colores, ¿no? Aquí desde la ciudad de Newark, en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Los que me siguen siempre fielmente a través de Centroamérica, Sudamérica. Me gustaría hablar un momentito y un poquitito sobre el increíble, extraordinario, impresionante odio que hay en contra de la nación de Israel, del pueblo judío. Y yo pensé que después de tanto sufrimiento que ha vivido la nación de Israel o la raza judía, la simiente de Abraham, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la maquinaria de los nazis de Adolfo Hitler, Alemania, literalmente llevaron a 6 millones de judíos a los campos de concentración, cometiendo el gran holocausto de la historia. Yo pensé que esto había terminado ya, pero estamos claramente en un tiempo donde el odio ha incrementado, ha subido de una manera que nunca se había esperado. No hay un lugar en el mundo donde no exista este odio, aún en Estados Unidos en estos días. Y déjeme ser claro, odiar a Israel es el equivalente a odiar a Dios. Y me voy a explicar detalladamente. La nación de Israel es la única nación en la historia del mundo, fíjese bien esto, que fue establecida por Dios. Segundo, es la única nación que tiene Dios pacto con ella, bendición con ella y pacto de protección y de prosperidad. Israel renació en el año 48. Desde años antes estaba ya vislumbrándose la llegada de esta profecía cumplida. Se cumplió. Sabemos perfectamente bien, de acuerdo a la plataforma escatológica, las profecías de la Biblia, que todo esto lo que hace es que marca la pronta venida del Señor Jesucristo. Y sabemos que Israel va a pasar por un momento terrible. Daniel, el profeta de antaño, 600 años antes de Cristo, lo habló claramente, que será el tiempo de la angustia de Jacob. Bueno, el profeta Jeremías también lo habló. Pero va a ser algo tremendo, algo gran sufrimiento. Pero el odio que hay contra Israel, especialmente también de parte de algunos llamados cristianos, es inaudito, es insólito de verdad. Fíjese cuántas naciones odian hoy a Israel. Tenemos, por ejemplo, Siria, tenemos Pakistán, Algeria, Bahrein, Comoros, Djibouti, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Qatar, Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita ya tiene varios años estableciendo bajo la mesa relaciones con Israel. Vamos a ver en qué termina esto. Somalia, pero lo han hecho por conveniencia, simplemente porque tienen un enemigo en común. El enemigo de Israel es Irán y el enemigo de Arabia Saudita también es Irán. Es como dice por ahí, el enemigo de mi enemigo, o mi enemigo que es enemigo de mi enemigo, ahora es mi amigo. Increíble, parece, está todo reborujado ahí el asunto. Pero Arabia Saudita siempre sigue siendo enemigo de Israel. Somalia, donde hay una congresista que viene de Minnesota, que se llama Ilhan Omar, que en esta última semana ha causado una gran controversia, literalmente hablando basura de Estados Unidos, pero sobre todo, y no es recién, tiene mucho tiempo hablando cosas terribles de la nación de Israel. Incluso levantando una moción en el Congreso que fue rechazada abiertamente aún por muchos demócratas, diciendo que a Israel hay que boicotearla, la nación de Israel. No fue directamente mencionando a Israel, pero levantó el asunto del boicoteo, que se le permita a la gente boicotear a quienes se le pega la gana. O sea, sabemos todo perfectamente bien que el odio que ella tiene contra Israel viene de Somalia, estuvo en un campo refugiado en Kenia y Estados Unidos la ayudó a venir a Estados Unidos para disfrutar la libertad, la bendición de la vida americana. Y ahora esta mujer, que no se sabe cómo rayo, porque son cosas que a veces no entendemos cómo una persona puede llegar a una posición de congresista. No es senadora, es congresista, representa una pequeña región de Minnesota y ha causado una tremenda controversia. Unida a 3 mujeres, otra que es musulmana, igual que ella, son 2 musulmanas, y una que es puertorriqueña, que es del Bronx, en Nueva York, donde yo nací, que literalmente, y lo digo, pues, ¿qué puedo decir? Con respeto, no, lo digo claramente porque es un detalle verdadero. La mujer ha mostrado ser totalmente ignorante, tener la cabeza media vacía. Hace meses que ella dijo, por ejemplo, que los judíos deberían de salir de Palestina. Palestina no existe. No hay tal cosa como el Estado de Palestina.
Palestina es el nombre que se le fue dada a la gente que vivía en esa región en el año 134 después de Cristo por un emperador romano, simplemente, Adriano. Y simplemente por fastidiar a la raza judía, le dio el nombre de Palestina cuando antes era llamada la tierra de Judea. Recuerde que durante el tiempo de Jesús, 2000 años atrás, todo lo que era la tierra de Israel era considerada una colonia del Imperio Romano, que reinó en el mundo 485 años. Y por mucho tiempo hubo guerra constantemente, problemas. Ese pequeño grupo de gente que vivían en Israel le causaban tanto dolor de cabeza al Imperio Romano que dominaron prácticamente al mundo por mucho tiempo, casi 5 siglos. Y en el año 134 el emperador romano Adriano dijo: de una sola vez le voy a cambiar el nombre, que se llame Palestina. Algunos dicen que posiblemente Palestina viene del nombre filisteo o Philistines, Palestine. Eso está por verse, no hay una total, completa seguridad. Al final del día, por muchos siglos se le llamó Palestina. Y Israel, o Palestina como se le llamaba, ha estado bajo diferentes ejércitos, muchas naciones la conquistaron. Jerusalén siempre en la ciudad allí. Estuvo en manos de los británicos, antes en manos de los otomanes, que son los turcos de hoy en día. Pero la profecía bíblica se cumplió. Esta es la nación, la tierra, el territorio. Este es el pedazo de lugar que Dios le entregó a Abraham por promesa 4100 años atrás, y que Moisés, oyendo la voz de Dios, regresó después de estar en el desierto por el pueblo que estaba esclavizado en Egipto, y los sacó para que conquistaran esa tierra prometida. 3000 años atrás allí estuvo el rey David en la capital, allí en la ciudad de Jerusalén. Israel, el nombre que tenía, que Dios le cambió a Jacob, el nieto de Abraham. Y es la única tierra, la única nación que Dios puso su nombre sobre ella, que Dios la bendijo, que Dios garantizó protección y bendición. Jehová es guerrero por esa nación. Incluso Dios hizo un pacto con David, con la casa de David, que permanecería para siempre. Esta es la nación de Israel. El odio que hay contra Israel es increíble. Fíjese todos los países que te mencioné: Pakistán, Siria, Algeria, Bahrein, Comoros, Djibouti, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Siria obviamente, Marruecos, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Tunisia, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Malasia. Irán es el país más grande enemigo, Indonesia, Venezuela también. Bolivia no tiene relaciones tampoco. Nicaragua creo que sí tiene, pero también la situación está. La UNESCO odia a Israel. Las Naciones Unidas odian a Israel. Tome en cuenta esto. Países como Turquía, como Serbia, como Rusia, como China, como Suecia y otros tantos son los países que han reconocido a Palestina como un estado, como una nación, cuando no existe Palestina. Si me están entendiendo, ¿verdad? Estos países, que son el total, son 136 países de 193 países que hay en las Naciones Unidas. 136, el 70.5% de los países desde el 2015 han reconocido a Palestina como un estado, cuando eso es ficción, es mentira, es falso. Lo único que existe es el Estado de Israel, the State of Israel. Es un país, el país democrático, el único en el Medio Oriente, y es el mejor aliado y el amigo más grande que tiene Estados Unidos. Ahora, ¿por qué hay tanto odio contra Israel? ¿Por qué? Porque ahí nació Jesús. Allí vivió Jesús. Allí predicó Jesús. Hizo milagros Jesús. Allí se crió en Nazaret, nació en Belén. Estableció su ministerio con bases en Capernaum. Subió 3 veces a Jerusalén. En Jerusalén subió, predicó. Óigame, allí fue crucificado. Allí murió. Pero al 3er día resucitó maravillosamente. Óigame, y predicó 40 días todavía. Caminó por la tierra. Ascendió de allí hacia el cielo. Mandó su Espíritu Santo. Y prometió, y lo cumplirá, volverá por segunda vez a esta misma ciudad, a Jerusalén, a Israel. Es Israel el ombligo de la tierra, el corazón de Dios. Si odias a Israel, odias a Dios. Israel representa las promesas de Dios,
el pacto de Dios con el mundo, los mandamientos, los profetas, la Biblia, la Escritura. Israel es donde comienza todo y donde concluye todo. Porque allí en Israel, la iglesia, después de una secuencia obviamente de eventos que serán cataclísmicos e históricos, allí la iglesia pasará 1000 años, los cristianos, lavados por la sangre de Cristo, que antes de estar allí estaremos 7 años en el cielo celebrando las bodas del Cordero, mientras acá se desata una cosa tremenda de 7 años, que es la 70 semana de Daniel. Pero estaremos allí en Jerusalén, reinando como reyes y sacerdotes. Todo termina en Jerusalén, en Israel. Y después de tantas otras cosas que van a pasar, eventualmente allí la Jerusalén del cielo bajará, bueno, sobre esta tierra, sobre este mundo, después de que tengamos cielos nuevos y tierras nuevas. Esto es maravilloso. Entonces todos estos países, Arabia Saudita, Libia, Irak, Kuwait, Algeria, Bahrein, Pakistán, Malasia, que hacen guerra, China, Rusia, Irán, etc., no se dan cuenta que todo esto se desaparecerá eventualmente y que todo estará allí a través de Jesús, que reinará en el mundo entero. Pero el odio que hay es tremendo. Y a mí me preocupa cristianos que dicen que aman a Dios, que dicen que aman a Jesucristo, que dicen que han confesado a Jesús como su único Salvador, pero sin embargo no pueden amar a Israel. ¿Qué no han leído lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3? Primeramente le dice Dios a Abraham que vaya de su tierra, que deje su tierra, que abandone su parentela a una tierra de promesa que le ha dicho que le va a llevar. Y versículos 2 y 3 le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, tú serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso fue lo que le dijo, precisa y exactamente, Dios Todopoderoso a Abraham. Pero fíjese bien en la promesa 5. Yo bendeciré los que te bendigan. Y la 6, maldeciré los que te maldigan. Esto es serio. Toda persona que dice que ama a Dios, ¿cómo puede odiar a Israel? Si odias a Israel, odias a Dios. Si odias a Israel, odias a Jesús. No puedes amar a Dios y no amar la nación de Dios, el pueblo escogido, el linaje escogido. No son perfectos. Hay un historial larguísimo de milenios donde han sido desobedientes, rebeldes, y Dios ha tratado con ellos y han vivido juicios terribles. Pero no se trata de los individuos, se trata colectivamente de el pueblo, la nación, la simiente, la raza, la sangre judía. Entiéndalo, que por esa sangre vino Jesucristo mismo. Jesús mismo vino de allí. Por eso a Jesús le dicen hijo de David, porque nació en Belén, donde nació también el rey David. Y es de la misma tribu, la tribu de Judá, de la misma simiente, de la misma línea. Si Abraham no hubiera obedecido a Dios 4000 y pico de años atrás, es posible que tú y yo no estuviéramos sirviendo al Señor en este momento, y tal vez yo no estaría ni hablando contigo. Pero Abraham fue un hombre obediente, entregado. Por eso es el patriarca, el padre de la fe. Y fue tan grande y poderoso que dice la palabra que fue amigo de Dios. Y en el Nuevo Testamento dice la palabra que cuando la gente moría, iban al seno de Abraham. ¡Qué increíble hombre, qué grandeza! Pero de ahí, de esa línea, de esa simiente, ¿quién viene? El más grande de los grandes, el todopoderoso, que es el Shaddai en hebreo, el Señor de señores, el Rey de reyes, llamado Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Salvador del mundo. Entiéndalo. Si odias a Israel, odias a Dios. No hay de otra. No me interesa, no puedes dividir este tema, este asunto. Si amas a Dios, tienes que amar a Israel. Porque Israel, escúcheme bien, Israel es la niña de los ojos de Dios.
Por favor, ¿cómo rayos puedes decir que no amas a Israel y dices que amas a Dios, siendo que Israel es la niña de los ojos de Dios? Si odias a Israel, odias a Dios. No hay de otra. No le busques la quinta pata al gato. Punto, se acabó. Arréglate con Dios. Analiza tu corazón, hazte un dictamen de conciencia, autoevalúate, mírate adentro, échate un vistazo retrospectivo, lo más profundo, y pregúntate cómo anda tu corazón con respecto a la nación de Israel. Y muchas de las cosas que se escuchan en los canales de televisión y en los medios masivos de información, que es noticia falsa con respecto a Israel, es puro odio, 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 odio. Viene de parte de un montón de gente que odian a Israel. Y todo esto viene de quién, de parte de quién, de Satanás. Porque la persona que más odia a Israel es el enemigo, que el Señor lo reprenda, el adversario, el diablo, Lucifer. Y él odia a Israel, claro que lo odia, porque es nación escogida, pueblo de Dios. De ahí vino el Salvador de la humanidad. Vino a salvar lo que se había perdido, Jesús. Y Dios cumplió su promesa. Mire cómo Satanás se hizo serpiente allí en el jardín del Edén para engañar a Adán y Eva. Pero sin embargo la promesa fue revelada ya en Génesis 3:15 y se manifestó, porque dice la palabra que si por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró la redención a la humanidad. Por eso es que el diablo está tan enojado, porque este hombre, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, Jesús, como dice el capítulo 1 de San Juan, vino a este mundo y aquí dio su vida por nosotros. Se manifestó, se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Oh, aleluya. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos, no suyos, suyo, singular. Y los suyos, o sea que vino a hacer lo que fue profetizado que iba a venir a hacer. Y los suyos, su gente, su pueblo, no le recibió. Mas a todos los que le recibieran y creyeran en su nombre, les dio el poder de ser llamados los hijos de Dios. Dios te bendiga, hermano, de Guatemala, de México, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil, Surinam, Argentina, Paraguay, Uruguay, en cualquier lugar del mundo, República Dominicana, Puerto Rico, Aruba, las islas del Caribe, Canadá, Francia, Suecia, Suiza, Italia, Alemania, España, Japón, Australia. Si me faltó algún país, son demasiados. Donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga porque has creído en Jesucristo, que viene de la línea de Abraham, que nació en Israel y que es la nación bendita, la nación de Dios. Si odias a Israel, odias a Dios, pero en este momento comienza a amar a Israel. Si amas a Dios, tienes que amar a Israel. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí con una pequeña reflexión en este día de hoy, domingo. Estamos a 21 de julio del 2019, domingo. Comparte, pero por favor compártelo para que otros también puedan abrir sus ojos y amar a Israel, el evangelista Galilí, para todas las naciones del mundo. Shalom.